Hasta el día de hoy, el ejército ruso todavía depende en gran medida de sus reclutas para la guerra. Cada primavera y cada otoño durante 3 meses, todos los jóvenes de 18 a 27 años que no tengan nada que los aparte del ejército, son perseguidos por los siempre conocidos vigilantes oficiales de reclutamiento. No importa si eres alto o bajo, delgado o gordo, miope o si tienes alguna discapacidad, el ejército ruso siempre acepta todo con amor. Sin embargo, hay algunas maneras de esquivar esta obligación. En primer lugar, puedes sobornar a los oficiales. Sí, después de todo, estamos hablando de la madre Rusia. Ellos tampoco te reclutarán si estudias en la universidad, o si tienes 3 hijos a la edad de 27 años. Tampoco tocan mucho a los discapacitados gravemente y tienen esa extraña regla en la que te dejarán ir si más del 70% de tu cuerpo está cubierto de tatuajes. 70%, esa es bastante la línea de corte. Pero lo curioso es que cuando me echaron del ciclo escolar en la universidad casi lo consideré. Quiero decir, podría convertirme en un tigre, un leopardo o un monumento viviente a la gloria de Stalin. Él es muy popular en las prisiones rusas, pero he decidido tomar una ruta un poco no tan convencional. He decidido, para la sorpresa de todos, volverme loco. Ahora, la posibilidad de éxito de esto es realmente pequeño. El comité médico decide si estás en condiciones de servir. Ellos tienen mucha experiencia y pueden determinar con facilidad si estás fingiendo o no. Si ellos te atrapan, vas directamente al ejército, directamente desde esa habitación donde te examinaron. Pero la única otra opción que tengo es la mutilación o el soborno. No tengo ningún deseo de hacerlo primero y no tengo dinero para la segunda opción. Vengo de una familia pobre que vive en un pueblo y el dinero que gano en el pueblo es suficiente para tener un techo sobre mi cabeza y poner algo de comida en mi mesa. Mis ahorros no serían suficientes para saciar el apetito de un gordo bastardo ruso. Podrían estar pensando que la nueva epidemia y la guerra podría haber detenido el proyecto del país, pero después de todo, Rusia está en movimiento. A los bastardos, como ustedes sabrán, no les importa ni una mierda. Ellos decidieron mantener el servicio militar obligatorio a pesar de la pandemia porque para ellos los reclutas son menos que personas. Son solo carne de cañón y mano de obra barata para construir sus casas de campo. Hace unas semanas los oficiales de reclutamiento me entregaron la nota que requería que me presentara el día previsto para pasar el comité médico. Estaba listo. Había pasado días estudiando para engañarlos. ¿Y cómo iba a pretender estar clínicamente loco para que no sospecharan nada? Bueno, eso, querido amigo, iba a ser una misión bastante difícil. Después de todo lo que sucedió en Ucrania, ellos estaban preparados para personas que fingieran todo tipo de discapacidades y conocían sus características. Y para el ejército, la misión a sus órdenes era reclutar la mayor cantidad de personas posibles para poder llevarlos a la guerra. Ustedes podrían pensar, ¿por qué pasar por tantos obstáculos para evitar el servicio militar obligatorio? ¿Por qué pasar por tantos obstáculos para ir a la guerra? ¿Por qué no simplemente servir en el ejército durante 1 año o más y proteger a tu patria? Sí, entiendo cómo se escucha, pero confía en mí. El ejército ruso ya no es lo que solía ser. Sí, las historias de la generación anterior son ciertas, pero con el ejército moderno tiene planes muy malvados para todo el mundo. Muy a menudo te envían a casas de otras personas para sacar todo lo que tengan de sus pertenencias. También no me gusta la idea de quitarle la vida a otra persona y mucho menos a alguien que considerábamos nuestro aliado. Ellos te enviaban a un campo de tiro donde te dejaban disparar con un AK-47 y te explicaban cómo lanzar una granada. Sin mencionar que los accidentes suceden en estos entrenamientos. Como el soldado que accidentalmente perdió las piernas por un resfriado porque su oficial superior lo olvidó. No se equivoquen, hay un ejército profesional y hay muy buenas bases donde a los reclutas se les enseña algo valioso.
Pero para un recluta en nuestro pueblo retrasado, las posibilidades de ser enviado a esa base eran prácticamente nulas. Y sin embargo, todavía existe este estigma de que si no serviste, entonces no eres un hombre. Imagínate. Así que sí, prefiero que me consideren un loco que ir al ejército y morir en una batalla sin sentido. Así que llegó el día y fui a donde se suponía que se llevaría a cabo el comité. Había memorizado todo lo que se suponía que debía decir de memoria. Había vivido con eso durante las últimas semanas. Casi yo me creía verdaderamente loco, y sí, podría estarlo. El lugar estaba abarrotado alrededor de 20 jóvenes como yo. Todos recibimos instrucciones de quitarnos la ropa antes de entrar, por lo que todos nos quedamos en el frío pasillo sin nada más que nuestra ropa interior. Alguien en el otro extremo del pasillo estaba tosiendo sin parar, pero no le prestamos atención. Contagiarse de COVID casi parecía el resultado deseado en ese momento. Me llamaron por mi nombre y entré en la oficina. Imagínate esta escena. Yo estaba casi desnudo, parado en el piso frente a todos en el comité médico. Eran 6 médicos con batas blancas y máscaras quirúrgicas. Sí, ellos se protegerían por cualquier cosa. Sin embargo, todo salió más fácil de lo esperado. Me preguntaron algunas cosas sobre mí, les dije que tenía mucho miedo de servir en el ejército porque grito en las noches. Me siento muy ansioso todo el tiempo y cosas como esa. Con un suspiro me entregaron una prueba para evaluar mi psique y me enviaron a una habitación separada para completarla. Como sabía lo que estaba haciendo, sabía qué casillas marcar y por lo tanto rápidamente pude hacer que pareciera que tuviera un trastorno de ansiedad paranoide grave. También, bajita la mano, incluí la esquizofrenia solo por si acaso. El psicólogo me hizo la prueba, me hizo unas preguntas para verificar los resultados, le dije que le tenía miedo al ejército y me dijo que tenía que pasar unos meses en un manicomio. «Felicidades, chico, no servirás en el ejército después de todo», me dijo una voz seca y aterradora. Yo me alegré mucho de haber tenido éxito. Estaba casi libre. Bueno, casi. Todavía tenía que ir al asilo para cumplir mi condena, pero en ese momento no se veía tan mal. Seguramente estar en un hospital psiquiátrico no podría ser tan malo, ¿o sí? Pero cuando me trajeron ahí con la bolsa de mis pertenencias, me di cuenta de que debería haber investigado cómo era un manicomio en nuestro pueblo. Este era un edificio muy antiguo, casi una ruina. En realidad, un ala fue abandonada, el lugar maldito que se cerró por quién sabe qué razones. La pintura de las paredes y el techo se estaba desprendiendo, revelando paredes amarillas debajo. Estaba muy claro que al gobierno no le había importado ni un carajo las almas condenadas en los últimos 30 años más o menos. Lo único que diferencia el manicomio de los abandonados en las películas de horror y los videojuegos era que todavía había gente adentro, lo cual, considerando lo amigable que era el personal, solo empeoró las cosas. Desde los primeros momentos en que interactué con ellos, me di cuenta de que no era más que un simple prisionero. Se llevaron mi teléfono, mi dinero, mis llaves, todo. Ellos no me estaban pidiendo que hiciera cosas, ellos me estaban ordenando. Afortunadamente el personal era exclusivamente femenino, pero la fuerza de sus empujones podía igualar la bestia de un toro. Estaba claro que habían tenido mucha práctica a lo largo de los años. Todas nos trataban con desagrado, me gritaban cada vez que le pedía algo, pero lo peor de ellas era el carcelero jefe. La persona a quien incluso otras enfermeras temían era Anna Nikilovna Voivoda. Es un nombre bastante apropiado, ¿no lo crees? Siempre había pensado que la enfermera en jefe debería haber tenido el apellido que literalmente significa la señora de la guerra. Sí, ella hace honor a su nombre. Desde el momento en que la vi por primera vez me preguntaba cómo uno podía estar tan jodido sin hacer ejercicio.
A pesar de tener obesidad mórbida y tener una gran tensión en la espalda, medía casi 2 metros y superaba a todos en el manicomio. Ella tenía el peso de 3 hombres y la fuerza de 5. Sus bíceps eran probablemente más gruesos que los míos, o lo serán pronto de cualquier manera, considerando lo mal que nos alimentaban aquí. A pesar de su impresionante tamaño, se movía con facilidad imposible de creer. Sus movimientos siempre fueron rápidos e irregulares, como si estuviera blandiendo una espada en todo momento. Ella era increíblemente cruel y exigía nada más que la sumisión absoluta de todos los pacientes. Ella exige que la llamemos Ana, pero la llamamos Beboda a sus espaldas. Es uno de esos casos en los que el verdadero nombre es mucho más apropiado que cualquier cosa que se nos haya ocurrido. Pero lo hacemos con mucho cuidado, mirando hacia atrás antes de pronunciarlo en un susurro. Odia que la gente se refiera a ella por su apellido, incluso cuando no está presente. Cuando ves que hombres adultos temen pronunciar su nombre, entonces ya sabrás qué tan jodida situación vas a estar. Justamente esta semana escuché a alguien mencionarla de pasada en una conversación con otro paciente, pero lo alcanzaron a escuchar. Su furia fue rápida e implacable, no le importaba de quién habían estado hablando. Con un grito le dijo al prisionero: «¡Es Ana Nikolevna, idiota!». Ella bofeteó al hombre tan fuerte que se cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de ladrillo de la pared. Él ha estado en la enfermería desde entonces con una contusión. Por supuesto, Beboda no sufrió consecuencias por poner al pobre hombre ahí. Su ira e influencia son tan grandes que incluso el médico en jefe tiene demasiado miedo de tomar medidas contra ella. Por supuesto, le gusta darnos órdenes y todavía no escucho su voz normal. Sigue gritando con cada palabra que dice, haciendo temblar las paredes ya de por sí quebradizas. Siempre puedes decir que se acerca a tu habitación o le grita a cualquiera que vea, o puedes escuchar su ritmo pesado sacudir los cimientos para alguien con su peso que se mueve inesperadamente tan rápido. Creo que me volveré loco de verdad si me imagino la tensión que pone en su corazón, pero la maldita cosa sigue sin ceder. Hay muchos otros más personajes coloridos, como se espera de un manicomio en realidad. Está Anton, un anciano que cree que sus vecinos quieren matarlo para quitarle su departamento. Él había estado molestando a la policía rusa con tanta frecuencia que los trabajadores médicos lo trataron como enfermo y lo encerraron rápidamente. Anton dice que la policía estaba confabulada con sus vecinos, que han recibido un soborno por parte de ellos y que ya hasta le quitaron su casa. No sé si debo creerle. Por un lado está en un manicomio, pero por otro, ¿quién soy yo para ser el juez de todo esto? Luego está Zapok. Zapok no es un nombre, significa bota. El hombre se niega rotundamente a darnos su verdadero nombre. Y las enfermeras, a pesar de tenerlo en el archivo, también se refieren a él como Zapok. Zapok es un buen nombre y muy sencillo. Es un criminal que finge estar loco para prolongar su juicio. Creo que hizo lo mismo que yo. Sin embargo, si no piensas en el delito que cometió, él es un hombre bastante decente. Dice que el manicomio es en realidad peor que una prisión. Lo sabe por experiencia. Luego está Mirón. Nos hemos conocido en el comité médico. Él es igual que yo. Esos tres son los únicos a mi alrededor que pueden mantener una conversación conmigo. Otros pacientes son locos definitivamente. Gritan, babean, hablan con amigos invisibles, etc. En su mayoría son inofensivos, así que no les guardo rencor, incluso si sus lamentos a veces me ponen nervioso. Y por supuesto está el ala abandonada. Cada corredor en cada piso terminaba con las puertas que conducían a él. En todos los pisos las puertas son las mismas, construcciones masivas hechas de madera de roble. Todas se ven diferentes a cualquier otra puerta en el manicomio, sin mencionar que la pintura en ellas se ve más fresca, lo que me hace pensar que fueron instaladas específicamente para asegurarse de que nadie entrara ahí.
Además de eso, las puertas están protegidas con tablones, con numerosas advertencias pegadas encima de ellas. Las advertencias están en diferentes fuentes y tamaños, pero todas dicen exactamente lo mismo. Restringido el paso. Hay rumores entre los pacientes de que a veces se pueden escuchar voces y pasos desde ahí, lo cual dudo que se pueda confirmar considerando de quiénes se tratan los pacientes. Pero incluso los cuertos como Sapo o Jimirón dicen que han oído el ruido de metal proveniente de ahí por las noches. El día tiene un horario estricto. Nos despiertan a las 7:30 am, vamos a buscar un plato de cereal o gachas, y si tenemos buena suerte obtendremos un poco de té negro con azúcar. Después te vas por tu cuenta. Hay que tratar de evitar a las enfermeras o te darán algunas tareas que hacer como ayudarlas a limpiar o sacar el orinal de un paciente viejo. A la 1 de la tarde tienes un descanso en el patio. A las 14 horas comida y pastillas. La cena es a las 7 de la tarde, ya a las 9 de la noche se apagan todas las luces. Los domingos nos prestan nuestro teléfono por unas horas, fruto de un escándalo que se produjo hace algunos años. Verán, Beboda odia que tengamos contacto con el mundo exterior, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Aunque naturalmente no se permite dinero dentro del asilo, sí que hay una moneda, cigarrillos. Es igual que en las prisiones, esas son las palabras de Zapok, solo que el problema es que las enfermeras emiten la moneda, reparten los cigarrillos cuando tú las ayudas. El tipo de cambio es abismal. Obtienes un cigarrillo por limpiar todo el piso del ala. A modo de referencia, puedes tardar hasta unas horas en hacerlo. Todo por un maldito y jodido cigarrillo. Personalmente no soy fumador, así que me quedo con los que me he ganado. Pero la última semana me había estresado tanto que estoy pensando en empezar a fumar. Tengo 2 cigarrillos hasta ahora y he recibido ofertas salvajes de otros pacientes que lo querían. Ofertas demasiado sucias como para hablar en un video en YouTube o Spotify. Una vieja loca sin dientes y con solo encías negras se ofreció a hacerme un trabajito allá abajo. Bueno, aquí me detendré. Ahora mismo tengo los 2 cigarrillos en el bolsillo. Tengo la tentación de fumarlos los 2 de una sola vez. Probablemente me harán vomitar ya que no tengo experiencia previa, pero no me importa. Quiero que al menos algo me distraiga, que me arrulle, porque con los horribles que han sido las cosas desde que llegué aquí, y a pesar del trato horrible, a pesar de la comida de mierda y los locos a mi alrededor, Beboda siempre grita a todo pulmón empeorando las cosas. Aunque siempre me hago la misma pregunta, ¿por qué han decidido abrir el ala abandonada y hacer que la limpiemos para repararla? ¿Qué tan peor se han puesto las cosas? Bueno, antes de que se abriera el ala no habíamos tenido dudas sobre mi estabilidad mental. Ahora simplemente no puedo permitirme ese lujo. Irónico, ¿no lo crees? Por fuera era una persona cuerda, pero aquí estoy empezando a pensar que realmente estoy loco. O tal vez siempre lo estuve. Tal vez inventé esa historia sobre esquivar el reclutamiento para racionalizar mi presencia aquí. Es así porque no tengo otra explicación para lo que me está pasando. Casi al mismo tiempo que yo estoy encerrado aquí, Beboda tuvo una idea brillante. ¿Por qué no usarnos como mano de obra esclava para limpiar el ala abandonada del manicomio? Con lo mal que estaban las cosas en la parte operativa del edificio, seguramente el abandono no podría ser mucho peor. Para que conste, hemos tenido mucho espacio en el resto del asilo para acomodar al menos tantos pacientes como hay ahora, pero ninguno de nosotros tenía voz al respecto. Desde su punto de vista, estábamos ahí para seguir sus órdenes, no para hacer cosas tontas como restaurar nuestra psique o descansar. Se sentía como abrir una tumba. Beboda personalmente arrancó todas las advertencias, chasqueó la lengua y arrancó las tablas con una palanca diciendo que no confiaba en ninguno de nosotros para manejarla. A ella le costó casi el mismo esfuerzo que a ti abrir una botella de leche.
El interior del ala estaba llena de polvo y escombros, por lo que Beboda reunió a unos 15 pacientes. Nos indicó que nos dieran escobas, trapeadores y palas y nos ordenó que nos pusiéramos a trabajar. Será mejor que esta ala esté impecable para esta noche, ¿escucharon, bastardos? Ella nos gritó antes de irse. Una vez que comenzamos a limpiar, se hizo dolorosamente obvio. No había forma de limpiarlo todo en un solo día. Yo era uno de los paliadores y justo después de unas pocas horas de paliar escombros, mis hombros estaban a punto de caerse. A los demás no les fue mucho mejor. No puedes simplemente darles trapeadores a un montón de locos, ponerlos dentro de la parte abandonada del edificio y esperar a que sean productivos. Por ejemplo, un hombre de 40 años pasó las primeras horas teniendo una conversación bastante significativa sobre temas que apenas podía entender antes de que alguien le recordara a Beboda. Él ha estado trabajando en silencio desde entonces. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando uno de los pacientes, Sasha, comenzó a intentar abrir la puerta de una de las habitaciones cerradas. Sasha era una mujer hermosa, pero era retrasada, parecía haber nacido así. Ella estaba sacudiendo la puerta con una extraña determinación, dejando escapar gruñidos sin sentido mientras lo hacía y con cada minuto se hacían más y más fuertes. Finalmente decidí investigar qué la había alterado tanto. No era como si hubiera terminado de limpiar el pasillo. El suelo a su alrededor estaba rodeado de polvo. «Oye, Sasha, ¿qué estás haciendo?», le pregunté. «Oh, buenos días, amable señor», dijo. A pesar de ser una tonta, Sasha tenía un vocabulario bastante impresionante y siempre hablaba como una dama de viejos tiempos. «Solo esperaba abrir esta puerta para ayudar a la bella dama que está adentro». Yo miré la puerta. No parecía que se hubiera abierto en los últimos 20 años, así que la posibilidad de que algún paciente se encerrara ahí estaba fuera de discusión. ¿Ah? No entiendo. ¿Qué buena dama, Sasha?, le pregunté atentamente. No sabía si los tontos tenían alucinaciones, pero no era un especialista en estas cosas. Además, ese par de toronjas me estaba llamando la atención. «Bueno, ella entró ahí hace unos minutos y me invitó a seguirla», simplemente explicó Sasha. «Ella me estaba dando una mirada bastante lujuriosa, debo decir». Comenzó a gruñir emocionada. «Ella hace que mi sangre hierva de deseo, ¿sabes? ¿Usted ha tenido esa experiencia en el pasado, amable señor? Por favor, cuéntemelo», me preguntó emocionándose aún más como si fuera una niña pequeña. «Sasha, creo que te estás confundiendo», le dije, pero ella negó con la cabeza. «No, yo no tengo visiones como otras buenas personas en este establecimiento. Creo que si te acercas lo suficiente podrás escucharla. Por favor, escucha», me dijo tomándome de la mano y acercándome a la puerta. Sasha olía a flores. Era una sugerencia bastante extraña, pero no quería pelear con ella. Sasha era absurdamente fuerte, hermosa y dedicada, solo superada por Beboda. Así que decidí complacerla y acercarme más para escucharla. Yo no esperaba oír nada, pero... «Justo aquí está la salida. Puedes tocar mis dedos si quieres. Solo sígueme y te mostraré dónde va el sol por la noche. Este es un lugar frío y apacible justo debajo de su corazón. Toma una mirada siquiera, presta un ojo malvado y lo verás». Escuché claramente una voz femenina susurrando a tal velocidad que haría que Eminem se pusiera verde de envidia. Estaba susurrando sin necesidad de parar. Ella no tomaba ni un respiro. Me estremecí e involuntariamente di un paso hacia atrás. Escuchar voces provenientes de una habitación abandonada en un manicomio fue una experiencia demasiado extrema para mí. Se sentía como una jodida locura, algo que solo pretendía tener. No podía estar escuchando lo que era un truco o una broma. Esto era genuino.
Vi pequeños pasos claros en el polvo del suelo que conducían directamente a la puerta polvorienta. La puerta que claramente no se había abierto en los últimos 20 años. El miedo absolutamente irracional se apoderó de mí. Estaba viendo una cadena de eventos demasiado imposibles para ser verdad, pero al mismo tiempo, esto podría suceder justamente en un lugar como este. Sasha, ¿cómo entró ella ahí?, le pregunté. Por un momento, la mujer con cachetes rositas se iluminó como si supiera la respuesta, pero luego frunció el ceño. Algo en sus recuerdos no tenía mucho sentido para ella. Yo, la vi... Comenzó a temblar mientras trataba de recordar. Ella me miró impotente. Y fue cuando la vi entrar por esas puertas, me gritó. Por favor, créeme, no estoy loca, no soy como ellos. Sasha señaló al resto de los pacientes. Yo soy diferente. Los otros pacientes también comenzaron a inquietarse. La ansiedad de Sasha se estaba extendiendo rápidamente a través de ellos como el fuego en el aceite. Algunos de ellos estaban empezando a gritar o divagar. Algunos incluso estaban llorando. ¿Qué carajos está pasando aquí, malditos insectos? El grito de Beboda resonó entre la multitud al instante, apagando el malestar. ¿Por qué ustedes, imbéciles, no están trabajando? Sasha comenzó a divagar y los demás se dieron cuenta. Zapok vendió instantáneamente a Sasha. Yo le di una mirada acusadora, pero él solo sacudió los hombros. No puedo dejarlos solos, idiotas, ni siquiera por unas pocas horas, ¿verdad? Beboda gritó a la multitud. Muy bien, tomen sus cosas. Nos pondremos en contacto el lunes. Mañana no habrá té con azúcar para nadie de ustedes. Ella gritó y los pacientes estaban visiblemente angustiados, pero ninguno se atrevió a expresarlo. Sasha fue la primera en abandonar el ala, dejando atrás su trapeador. Cuando fui a recogerlo, escuché un sonido a mi izquierda. El sonido del pomo de una puerta estaba girando silenciosamente. Estaba tan asustado para siquiera echar un vistazo a la puerta. Simplemente agarré el trapeador y salí de ahí. Dime, ¿has escuchado algo extraño? Escuché a Anton que me preguntaba. Rápidamente negué con la cabeza. No iba a admitir que comencé a escuchar cosas extrañas. Sí, yo tampoco, solo lo preguntaba, me dijo. Se suponía que debíamos regresar al ala mañana y sentí que todavía estaba en una trampa enfermiza. Si acaso admito que he oído algo extraño, si le digo a alguien pensarán que estoy aún más loco de lo que pensaban. Y como resultado, mi sentencia aquí será mucho más larga y tediosa. Peor aún, no quiero admitirlo ni siquiera para mí mismo. Todavía quiero pensar que es una broma, que las enfermeras decidieron hacerlo solo por diversión. No quiero pensar que realmente me estoy volviendo loco aquí, que el lugar me está empezando a contagiar. Sin embargo, tampoco quiero volver a esa ala. Ni siquiera quiero considerar que realmente escuché algo ahí. Pero sí, realmente lo hice y no estoy loco. Realmente sucedió. Entonces la pregunta aquí es... ¿qué es lo que había estado escuchando ahí? ¿Qué es lo que había estado sellado ahí durante 20 años al menos? Mi tiempo casi ha terminado, ya puedo escuchar a Beboda dando vueltas recogiendo los teléfonos. Publicaré una nueva actualización si no me vuelvo loco hasta entonces. Para ser honesto, al principio no quería publicar esta actualización. Tuve una semana muy difícil y cuando finalmente recuperé mi teléfono solo por un día, lo primero que pensé fue en ver algunos memes, videos divertidos o tal vez obtener una actualización de lo que está sucediendo en este loco mundo exterior. Me enteré que nuestros compatriotas no se le están pasando nada bien en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, necesito estas actualizaciones por dos razones. Primero, necesito recordar todo lo que está sucediendo aquí. Necesito exponerlo todo para poder echarle un vistazo y saber si algo tiene sentido o si simplemente me estoy volviendo loco. Si de casualidad alguno de ustedes es psicólogo, también me gustaría su aporte. Por favor, deja aquí abajo en la caja de comentarios tu aporte.
Tal vez podría haber algunos patrones que podrían ayudarme a apuntar hacia algún trastorno mental. Honestamente, espero que sea algo leve. Si todo está pasando solo en mi cabeza, tal vez debería dejarlo hasta aquí. Ahora mismo me doy cuenta de la ironía de estar encerrado en el manicomio y pedir ayuda externa para mi evaluación mental. Pero para todas las enfermeras y médicos locales, estoy loco por defecto. Tú sabes la verdad y necesito que me ayudes. La segunda razón por la que publico esta actualización es que, si desaparezco como Sasha, al menos alguien de afuera lo sabrá. Verás, Beboda nos ha estado enviando todos los días a la ala abandonada del manicomio, pero después del último incidente en el que los pacientes se pusieron inquietos, parece que tuvo una conversación desagradable con el médico en jefe, por lo que ahora solo pasamos unas pocas horas al día ahí. El desdén en su rostro lo dice todo. Ella preferiría que todos nos mudáramos ahí permanentemente y nunca saliéramos. Todas las mañanas temo despertarme con miedo de tener que ir ahí. No puedo olvidarlo ni por un momento. Cada vez que voy al pasillo veo inevitablemente esa puerta al final. Los letreros de prohibido el paso están dispersos a su alrededor. Las enfermeras no tienen prisa por quitar el recordatorio de que nadie debería estar ahí. En cambio, todos vamos dentro de esa ala pensando en esos letreros todos los días como el trabajo te hace libre. Hemos desarrollado un patrón para limpiar el ala. En lugar de hacerlo de manera caótica, íbamos de habitación en habitación y de gabinete en gabinete. De esa manera no solo intentábamos limpiarlo inútilmente, sino que estábamos reconquistando ese edificio pieza por pieza. Con cada día, cada vez que terminábamos, el territorio en el que nos habíamos expandido se hacía más grande y el ala se volvía más civilizada. Casi fue inspirador observar los cambios y descubrí que era una gran meditación para aliviar la tensión en mi mente. Sabía que eventualmente terminaríamos con eso, así que el corredor del ala abandonada sirvió como una barra de progreso. Cada día la pared llena de polvo, telarañas y escombros se quitaba más y más. Éramos como conquistadores que estaban descubriendo los secretos de las densas selvas sudamericanas, excepto de toda la esclavitud y la erradicación de las culturas locales, por supuesto. Sin embargo, siempre estuvo ahí, esa frontera entre lo civilizado y lo desconocido, y para empujar esa línea más allá teníamos que aventurarnos más y más. En los pasillos polvorientos y las habitaciones abandonadas donde las paredes están cubiertas de divagaciones locas, nunca estás seguro de lo que estás viendo o escuchando. Juro que el mundo ahí parece menos colorido, un poco más descolorido e incluso, quiero decir, tal vez sea por todo el polvo, pero todo ahí tiene ese filtro como blanco y gris. Dado que los cuatro, Anton, Zapok, Mirón y yo, somos los más confiables, la propia Beboda nos encargó de abrir las habitaciones con barricadas. Puede ser porque ella no confía en el resto de los lugareños locos con las herramientas, pero yo creo personalmente que es porque ella sabe algo más. Creo que solo quiere que las mentes más fuertes estén al mando de su misión, ya que las más débiles podrían sucumbir a las cosas internas. Ahí todavía escuchábamos cosas como el repiqueteo de pies descalzos provenientes de la habitación con barricadas al lado que se había abierto, o alguien susurrando en el oído. Todos pretendimos que no escuchamos esas cosas, pero de vez en cuando algunos de nosotros gritamos en estado de shock al ver o escuchar algo. No sabemos por qué, pero siempre pretendemos creer su explicación lógica a medias. Nadie quiere ser el primero en admitir que ve y escucha cosas inexplicables, no cuando estás dentro de un manicomio. Dicho esto, también hemos encontrado algunas cosas interesantes. Cosas como notas de los antiguos pacientes escritas en las paredes y en pequeños pedazos de papel. Iban desde los crípticos como "soy inocente" y escuchan traqueteos cerebrales hasta los más divertidos.
Cosas como me encanta el té con azúcar y cosas así. Sasha encontró algo más mientras trabajaba ahí, una muñeca. Ella estaba increíblemente feliz cuando me lo contó. Quizás era la persona más feliz de todo el edificio. Pero lo más interesante que encontramos, sin embargo, fueron los documentos antiguos que Mirón sacó de la papelera en uno de los gabinetes que abrimos. Todos los documentos tenían al menos 30 años de antigüedad, algunos de los años 80. Antes, cuando la Unión Soviética todavía era una gran cosa. Todos ellos estaban medio quemados, todos ellos con el mismo sello en sus tapas amarillentas. Confidencial, eso era lo que decían. Quien quiera que fueran los destinatarios hizo un mal trabajo al deshacerse de los documentos. Esperábamos que fueran los archivos del paciente o algo más relacionado con el manicomio, pero en cambio eran algo completamente diferente. Eran horarios de personas de nuevo ingreso, 3 nuevos pacientes designados para esa ala cada semana. Lo más extraño de ellos era que todos venían de la prisión al otro lado de la ciudad. Zapok estaba muy alarmado por eso. Afirmó que sin importar la prisión no podría proporcionar 3 locos cada semana a este lugar. Sí, hay algunos locos detrás de las rejas, pero ninguno de ellos está lo suficientemente loco, si sabes a lo que me refiero. O ellos estaban pasando algunas cosas turbias en esa prisión, o los prisioneros que trajeron aquí no estaban locos. Además de eso, habíamos encontrado una página medio quemada con actividad sísmica en el área. La parte inferior de la página estaba destruida, por lo que no podíamos saber de qué se trataba, pero por lo que pudimos ver en los años 80, los pequeños terremotos ocurrían localmente casi todos los meses. Para una de las áreas más estables sísmicamente de uno de los países más estables del mundo, eso era muy inusual. Nuestro pueblo está ubicado en medio de una enorme placa tectónica, no debería haber ningún terremoto ahí. Finalmente hemos decidido tirar tranquilamente los papeles. No queríamos que nadie supiera lo que habíamos encontrado. ¿Quién sabe cuán secreto eran o para quién estaban destinados? Después de nuestro hallazgo, las cosas estaban poniéndose más raras de lo común. El viernes 1 de mayo fue el Día Internacional de los Trabajadores. Por supuesto, esto es solo para nuestro país postsoviético, donde la mayoría de la población había nacido en la Unión Soviética. Fue una celebración bastante grande. En Rusia solemos celebrar yendo al bosque para hacer un picnic con amigos y familiares donde cocinamos shashliki. Prácticamente un kebab, solo hecho con carne de cerdo o ternera marinada que se cocina a fuego abierto. No lo sé, pero estoy bastante seguro de que la gente celebrará así incluso durante la pandemia y la guerra. Sin embargo, Beboda decidió que deberíamos celebrarlo como en los viejos tiempos, teniendo un largo día de trabajo productivo. Así que anunció que trabajaríamos horas extras hasta la puesta del sol. Por supuesto, no podíamos objetar. Después de todo, no éramos más que esclavos de ella. Entonces, en ese día soleado, pasamos todo el tiempo adentro del ala abandonada. Cuando salimos de ella, habíamos limpiado el doble de habitaciones de lo que solíamos hacer en el pasado. Estaba cansado, pero me sentía satisfecho conmigo mismo. Tenía la esperanza activa de que muy pronto terminaríamos con ese lugar y al limpiarlo, finalmente lo purgaríamos de todos los fantasmas del pasado que lo acechaban. Pero fue entonces cuando nos enteramos de que Sasha se había ido. Nadie había visto a dónde se largó, nadie la había visto salir del ala abandonada. Ella simplemente desapareció. Beboda claramente se enfureció al descubrir que uno de sus pacientes se había ido. Todas las ventanas del manicomio tenían rejillas, por lo que escapar era casi imposible. Pero si Sasha no estaba en el área habitada del manicomio, significaba que escapó a las profundidades del ala abandonada. El sol ya se estaba ocultando y el ala se estaba oscureciendo muy rápido, por lo que instruyó al resto de las enfermeras a buscar las linternas.
A una de ellas le dijeron que pusiera a dormir a los pacientes y vigilara las puertas para que ninguno de nosotros la siguiéramos. Ella no podría permitirse que se perdiera más de un paciente, así que nos ordenaron que nos fuéramos a nuestras habitaciones y durmiéramos. Beboda personalmente nos prometió a todos un día de trabajo duro al día siguiente, eso en represalia por la transgresión de Sasha. Pero por supuesto, incluso antes de que se fueran al ala abandonada, la mayoría de los pacientes, incluyéndome, comenzaban a asomarse cuidadosamente para verlas. A pesar de que habían apagado casi toda la luz, todavía podíamos verlas claramente. Eran 5 figuras rusas con batas blancas de enfermera, con linternas en las manos. Estaban de pie junto a ese oscuro portal de madera de roble que parecía ser aún más grande de lo habitual. Tengo que darle crédito a Beboda. Ella era la que estaba al mando de la fila hacia el ala. Su paso no mostraba miedo e instó al resto de las enfermeras a no quedarse atrás. Una tras otra, las 4 enfermeras desaparecieron en las oscuras profundidades del ala abandonada, dejando solo una enfermera para vigilar la entrada a ese abismo. Parecía sola, inquieta y asustada. Me di cuenta de que tenía miedo e incluso de pararse junto a esas puertas, y su linterna no le estaba ayudando demasiado. Después de todo, era solo un cono de luz. Desterraba un poco la oscuridad, pero no pudo iluminarlo todo. Ella se dio la vuelta y nos observó. El rayo de luz de su linterna cruzó nuestros rostros curiosos. Habían docenas de caras de locos espiándola desde detrás de las puertas apenas abiertas. Esperaba que nos dijera que nos durmiéramos, que dejáramos de ponerla nerviosa, pero no dijo nada. Incluso si solo fuéramos un montón de locos, al menos le hacíamos compañía. Durante 10 minutos no pasó nada. Se estaba volviendo bastante aburrido, pero quería ver con mis propios ojos si traerían de vuelta a Sasha. Además, había pasado demasiado tiempo ahí a instancias de Beboda como para perderme un espectáculo así. Quería ver por mí mismo cómo se sentían cuando fueran ellos los que estaban ahí en ese lugar abandonado por Dios. 10 minutos de silencio y luego hubo un grito. Fue un grito agudo del tipo en que solo existen en las películas de horror de los años 50. En realidad, sin el velo protector de la suspensión de la incredulidad, fue mucho más escalofriante. Es el tipo de grito que te pone los pelos de punta. Dan ganas de simplemente meterse debajo de las mantas y rezar para que salga el sol pronto. El eco que siguió solo lo hizo mucho más siniestro. Estaban muy adentro del ala, mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros jamás había aventurado antes. La enfermera de la puerta comenzó a entrar en pánico. Vi que no sabía si se suponía que debía esperar o correr dentro para ayudar. En cualquier caso, si hubiera alguna amenaza tangible dentro del ala, ella sería la primera en caer presa de ella. 2 o 3 minutos después, vimos las luces. Las enfermeras regresaron. Beboda prácticamente cargaba a una de ellas. La mujer estaba histérica y sus palabras eran completamente incomprensibles. Lo que fuera que había visto o oído ahí la empujaba al límite. «¡Contrólate, mujer! Alertarás a los demás pacientes y no quiero calmar a estos cabrones. ¡Vete a dormir! ¡Vamos!». Ella gritó al vernos asomados y todos nos fuimos a la cama. Yo también lo hice, pero no sin antes confirmar con mis propios ojos que Sasha no estaba entre ellas. Escuché a Beboda regañar a la enfermera por no controlarnos y decirle a la histérica que se tomara una semana libre. Después de eso me quedé dormido. Sus gritos todavía resonaban en mis oídos. Me desperté con los mismos gritos en la mañana siguiente. Al principio pensé que eran uno de los pacientes, pero sin duda era la misma voz que lloraba en el pasillo de afuera. Los otros pacientes también se habían despertado. Podía escucharlos reunirse afuera, saliendo de sus habitaciones y agitándose. Para no perderme lo que estaba pasando, me apresuré al corredor también. La enfermera estaba sentada en el suelo frente a la puerta de la ala abandonada.
La puerta, que inusualmente ya estaba abierta. Estaba llorando suavemente y aunque no podía decir qué estaba pasando, pude ver que estaba sentada en el charco de sangre, muy probablemente suya. Miré al otro lado del pasillo para ver dónde estaban las enfermeras y vi a una de ellas tirada en el suelo. Más tarde descubrí que solo estaba inconsciente, pero en ese momento pensé que la habían matado. Fue bastante desconcertante encontrarse en el hospital donde la única enfermera lloraba mientras estaba sentada en la sangre. Por mucho que me desagradaran, ellas eran los que nos daban de comer, las que ponían orden en el manicomio. Yo tenía miedo de morirnos de hambre dentro de esos muros, de que nadie viniera por nosotros. Poco a poco nos acercamos a la enfermera que lloraba. A medida que me acercaba, vi que sostenía sus manos ensangrentadas frente a ella, formando una taza con ellas. Una taza que aparentemente estaba ofreciéndole a alguien. Cuando me acerqué lo suficiente para mirarla a la cara, casi me atraganté. Sus ojos habían desaparecido. Fueron arrancados de sus órbitas. Y el ángulo de las cicatrices en sus párpados que colgaban sobre los agujeros oscuros y abiertos no daban lugar a las interpretaciones. Ella era quien lo había hecho. Pero el toque final, lo que me hizo huir de ella fueron las huellas, enormes huellas de pies descalzos que iban y venían de ella. Las huellas de quien se había llevado su ofrenda ensangrentada. Las huellas eran tan grandes que solo podían pertenecer a una persona, Sasha. De boda llegó media hora después. Incluso cuando vio todo eso, no se estremeció. Llamó a la ambulancia por las dos enfermeras. Hizo que se las llevaran y eso fue todo. No habló de Sasha y no hizo más esfuerzos para encontrarla. Era como si realmente hubiera desaparecido. Esta mañana la vi alejarse con unos archivos en dirección a los contenedores de basura. No estoy seguro, pero sospecho que es el archivo de Sasha. Así como así borraba la prueba de que alguna vez esa mujer adorable y hermosa estuvo aquí algún día. Si acaso yo desaparezco, ella también hará lo mismo con mis archivos. Cuando Anton le preguntó si íbamos a volver a la ala abandonada mañana, ella le reprendió por ser flojo y cobarde y le aseguró que trabajaríamos ahí como de costumbre. Puedo oírla venir, sacaba el tiempo, solo una cosa más. Mirón cree que nos está haciendo buscar algo ahí. Dice que vio algo en los archivos antiguos que podría haberle dado una pista de lo que es. Pero si lo ha visto, ¿por qué no nos los había mostrado? Después de los eventos que había ocurrido la semana anterior, Beboda fue más cuidadosa antes de enviarnos a la ala abandonada. Empezó a exigir que al menos una enfermera nos acompañara. Debo decir que eso fue un soplo de aire fresco. No solo me siento más cómodo de que alguien cuerdo esté ahí con nosotros, sino que mantiene a los otros pacientes bajo control. Además, después de que fueran tan groseras y desconsideradas con todos nosotros, fue agradable verlas temblar de miedo. Estoy seguro de que también escuchan los susurros provenientes de esos pasillos y habitaciones. Algunas de ellas incluso nos dicen que dejemos de hacerles bromas y que no es gracioso. Pero sobre todo se mantienen solas. Ellas no hablan. Claro, están en nuestro territorio y confían en nosotros para que las protejamos de las cosas que habitan ahí. Esta semana ha sido la más dura de todas. Se suponía que al poner orden calmaríamos lo que fuera que había habitado ahí. Pero parecía que cuanto más profundo íbamos, más locas se volvían las cosas. Se sentía como si en lugar de alejarlos, nos estuviéramos acercando a la fuente. Y fue ahí donde empecé a tener sueños inquietantes. Sueños como una docena de jaulas en las profundidades del subsuelo, con largos pasillos que se extienden hacia la oscuridad, desde donde podía escuchar el zumbido de la electricidad y el divagar de hombres y mujeres. El suelo temblaba levemente, así como el siniestro zumbido profundo del fondo. Un zumbido que cambia constantemente de tono y solo se puede escuchar cuando alguien habla. Ese sueño es recurrente, lo he visto más de una vez. A veces es realista y otros días apenas puedo recordarlo, pero casi siempre está ahí.
Tengo miedo de hablar de eso con los demás, pero puedo ver que ellos tampoco duermen muy bien. Lo cual, considerando dónde estamos, no es una sorpresa. Creo que a veces escucho los susurros de Sasha provenientes de las habitaciones vacías acompañados de una risa femenina. Parece que la muñeca y su novia que había encontrado para sí mismo realmente se estaba divirtiendo con ella. En cualquier otra circunstancia, con un contexto diferente, incluso me alegraría por ella. Pero todavía no puedo olvidar sus huellas en el charco de sangre. A otros no les va mucho mejor. Anton ha sido el primero entre nosotros en decirnos que está escuchando los susurros. Dice que escucha los pasos pesados como los que había escuchado en el departamento debajo de él y tiene miedo de que los cultistas que vivían ahí regresaran por él, o que sus sutiles familiares lo atacaran. Hablaba de una manera muy convincente y sin embargo, cuando alguien te dice algo tan loco es difícil mantener una cara seria. Sapog empezó a hablar de sus últimas 3 esposas. Dijo que ellas fueron las culpables de encerrarlo ahí para quedarse con todo el dinero que había ganado trabajando para el jefe del crimen local. Dijo que había escuchado a otros prisioneros contarle sobre eso. «Oh, hijo, puedes aprender todo tipo de cosas con los chismes de una prisión», mencionó con una mirada significativa. Y Mirón, a pesar de ser normalmente el más cuerdo del grupo, empezó a hablar cosas raras. Por lo general elegiría un momento en que estuviéramos solos y luego comenzaba a hablar sobre los experimentos secretos que había visto que se realizaban bajo tierra. Hablaba sobre los documentos que confirmaban la existencia de algunas instalaciones subterráneas, de una máquina que podría causar terremotos y que ha estado funcionando hasta el día de hoy, con el único propósito de extraer energía de algunas fuentes desconocidas. Siempre que le pedí que me mostrara pruebas, que me mostrara los documentos que supuestamente había encontrado, siempre se negaba o encontraba alguna excusa poco convincente. Pero las cosas también estaban mejorando. Esta semana finalmente hemos terminado de limpiar el ala. Hemos llegado al final del pasillo. A lo largo de los últimos días, Beboda nos estuvo siguiendo personalmente a cada uno. Cuando escuché por primera vez que ella sería la que entraría ahí con nosotros, me sentí devastado. Ya era difícil de por sí, no necesitaba que siguiera gritándonos por trabajar demasiado lento. Pero sorprendentemente, ella estaba callada y era la primera vez que la oía hablar normalmente sin gritar. Debo admitir que casi estaba hipnotizado por su voz tranquila. Cuando esperas que te ruja en todo momento, escucharla hablar como un ser humano normal se siente bien para variar. Es casi como un calmante. Es como ir al infierno y descubrir que en lugar de ahogar al pecador en ácido hirviendo, ahí sirven helado de chocolate. Por supuesto, no es el mejor helado, pero aún estás satisfecho ya que conoces la alternativa. A lo largo de esos 2 últimos días había estado buscando en los viejos gabinetes. Nos había dado instrucciones para que le lleváramos todos los documentos y papeles que habíamos encontrado. A veces, cuando encontraba algo digno de su interés, lo ponía dentro de una carpeta que tenía a su lado, y durante esos 2 días vi la carpeta crecer y crecer, volviéndose más gruesa. Siento en el fondo que Mirón puede haber tenido la razón. Ella está buscando algo ahí, y creo que toda la limpieza fue solo una artimaña, una tapadera. Y parece que el viernes finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando. En retrospectiva, estaba claro desde el principio que esa puerta sería la que contendría algo valioso. Estaba hecha de la misma madera oscura que la puerta que mantenía sellada el ala abandonada. Era igual de enorme e imponente, con una enorme cadena gruesa que lo mantenía cerrada. La única razón por la que no la habíamos visto antes era que estaba detrás de la esquina al final del pasillo. Tuvimos que limpiar todo lo demás antes de llegar a eso. El polvo a su lado estaba lleno de huellas de todos los tamaños que iban y venían de la puerta. Después de que los 4 abrimos otra puerta, encontramos una habitación espaciosa dentro. La mitad estaba revestida con camas de hierro oxidadas.
algunas de ellas todavía adornadas con esposas. La otra estaba separada por una reja enorme que se extendía de una pared a otra, con una puerta solitaria en el centro cerrada con la cerradura colgante. Al otro lado de la jaula pude ver una mesa enorme, una silla y algunos archivadores, así como algo que se parecía sospechosamente al armario de las armas. La pared más alejada tenía una escalera que conducía hacia abajo, así como un ascensor viejo y fuera de lugar, al que esperarías encontrar en una mina o en una fábrica en lugar de un manicomio. Parecía que habíamos encontrado un puesto de control de algún tipo. Recordé las palabras de Mirón y me estremecí. Tal vez era realmente cierto lo que había dicho. «Aléjense, aléjense, shu, shu, fuera de aquí, lunáticos», irrumpió Beboda gritando como una maldita asesina. Aunque estaba enojada, pude ver esa chispa en sus ojos. Era el premio gordo. Estaba demasiado abrumada por la emoción como para ocultarlo. «Todos afuera, deleiten sus ojos pobres con otra cosa», nos gritó y señaló la puerta. «Vayan a sus habitaciones, ya han terminado aquí». «De nada», susurré. Pensé que no pudiera haberme oído, pero como de costumbre, la subestimé. «¿Qué dijiste, estúpido?», me rugió. «¡Alto, todos ustedes! ¡Deténganse!», exigió y todos nos detuvimos. Ella se acercó a mí y me miró directamente a los ojos. «Vamos, te reto, repite lo que dijiste». «De nada», dije a la altura del desafío. «Sabes, podrías estar un poco más agradecida con todos nosotros. Hemos estado haciendo este trabajo duro para nada. Así que al menos trátanos con un poco de dignidad, como si fuéramos humanos». «¿Ja, con dignidad? ¿Acaso dijiste dignidad?», se rió en mi cara. Sentí que el olor de su desayuno me invadía. «La gente los tratará con dignidad una vez que estén fuera de aquí. Aquí todos ustedes son simplemente locos en lo que a mí respecta. Han sido enviados aquí para que yo los cuide porque ninguno de ustedes imbéciles podría encajar en la sociedad de allá afuera». Le contesté que no me estaba comportando como un loco y que al menos podía tener eso en cuenta. Pero se rió de nuevo mucho más siniestramente que antes. Era una risa que no me prometía nada bueno. Las palabras de Beboda resonaron aún más fuerte en mis oídos. «Todos ustedes están locos. ¿Creen que ustedes tres son los únicos especiales aquí? ¡Ja, por favor!», señaló a Anton. «Tú, por ejemplo, habías quemado todo el edificio en el que habías vivido, alegando que tus vecinos eran satanistas y que te querían matar. ¿Sabes? Una familia cercana se quemó completamente, incluida una niña pequeña». Anton se retorció cuando Beboda le mencionó esto. «¿Acaso aún la escuchas rogar por un helado o no?», se preguntó con una sonrisa antes de volverse hacia Zapog. «Tú, maldito, tú mataste a 2 de tus esposas porque pensabas que trabajaban para la policía y querían delatarte. También mataste a tu tía cuando pensabas que ella era una de tus esposas, ¿no es así? Maldito enfermo», le dijo a Zapog. «Ellos obtuvieron lo que se merecieron», susurró Zapog y vi las brasas de fuego loco encenderse en sus ojos, el fuego de la justicia y la ira. «¿Y tú?», se volvió hacia mí. «¿Tú crees que eres el más inteligente, o no? ¿Crees que puedes esquivar la corriente escondiéndote aquí? ¿Aún crees que estás bien mentalmente?» ¿Cómo sabes eso?», dije poniéndome pálido. Estaba seguro de que ninguna de las enfermeras conocía mi plan y fui muy cauteloso para asegurarme de que siguiera siendo así. Se suponía que los médicos solo sabían las cosas que les había dicho. Beboda felizmente frunció los labios. «Oh, cariño». Esa palabra sonaba como veneno cuando goteaba de sus labios. «No te callarás sobre eso con tu cómplice imaginario, ¿no? Sigues caminando y hablando con él sobre cómo has engañado a todos. ¿Aún no te has dado cuenta? ¿Acaso has estado tomando tus pastillas?». Quería preguntarle de quién estaba hablando, pero en el fondo ya lo sabía. Miré a mi alrededor para pedirle que le dijera que estaba equivocada, pero no estaba por ningún lado.
Mirón, mi amigo desde el primer día, el que había ideado el mismo plan que yo, había desaparecido justo en el momento en que más lo necesitaba, haciéndome parecer que yo realmente estaba loco. Sabía que ella estaba hablando de él, pero ese era solo otro juego suyo. Quería meterse en mi cabeza, hacerme creer que me lo había inventado. Tal vez ellos dos habían conspirado contra mí e idearon el plan para hacerme parecer como si estuviera realmente loco. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Quizás ella le había prometido algo a cambio. Quizás vio que dos de nosotros estábamos cuerdos y pensó que un loco es mejor que ninguno. Después de todo, si estamos cuerdos, entonces estamos fuera de su jurisdicción, y ella siempre quiere mantener el control. Solo había visto a Mirón una vez desde entonces. El cobarde se esconde de mí, está demasiado asustado como para mirarme a los ojos. Solo se atrevió a aparecer ayer en la entrada de la ala abandonada, no mucho después de que Beboda lo hubiera dejado. Me estaba haciendo señas para que lo siguiera ahí, pero ahora veo a través de él. Quiere que me atrapen ahí, tener otra prueba de que estoy loco, de que voy a los lugares donde se supone que no debo estar ahí. Bueno, eso ya lo veremos. Tal vez si lo atrapo fuera de la vista de Beboda, le mostraré lo que le sucede a quienes conspiran contra mí. Lo primero es lo primero. La última vez cuando publiqué, algunos de ustedes sugirieron que tal vez estoy realmente loco y que me inventé a Mirón. Así como toda la premisa de que esquivé a la Fuerza Armada rusa, que tal vez estoy realmente esquizofrénico. Eso es tan ridículo que desearía poder reírme en todas sus caras. ¿De verdad eso es lo que piensas después de que te abro mi corazón? ¿Acaso estaría un loco dudando de su propia cordura? ¡No! ¡Diablos! No puedo creer lo increíblemente estúpido que tienes que ser para pensar que yo estoy loco. Como dije la última vez, soy el único cuerdo aquí. ¿Qué más necesitas para pasar eso por esas estúpidas cabezas tuyas? Pero no me importa, seguiré grabando. Soy un hombre razonable. Sé que después de escuchar esto, incluso los más grandes críticos cederán bajo la lluvia de pruebas con las que estoy a punto de arrojarlos a todos. Solo un hombre razonable lograría descubrir toda la verdad. El loco no podría distinguir la realidad más allá de sus delirios, aunque en realidad sería difícil culparlos por ello. Las cosas que suceden aquí me hacen cuestionar qué es real y qué no. Solo mi voluntad indomable y mi intelecto genial pueden mantenerme anclado a la realidad. El resto de la gente aquí son como cachorros ciegos, ni siquiera me molesto en convencerlos. Sí, ¿para qué? ¿Qué les sirve aprender algo nuevo? ¿Un mono en un zoológico se volverá más útil para la sociedad si aprende sobre el mosaico del universo que lo rodea? ¿O no? Lo dudo. Sentarse en esa jaula es para lo único que sirve. La semana pasada los sueños habían vuelto insoportables. Los veo con más claridad y el mismo escenario se desarrolla en mi cabeza todas las noches. Una prisión subterránea con habitaciones gruesas y entretejidas, encapsuladas en una cantidad absurda de aislamiento que conduce por el pasillo hasta la fuente del zumbido. No eran solo las visiones que vi en mis sueños lo que me causaba tanta angustia, sino también la intensidad de esos sueños, su atmósfera pesada. Podía sentir que algo horrible, algo inhumano estaba pasando ahí. Algo que no se puede expresar con palabras. Era como un viaje a través de un campo de exterminio en un día en que nadie fue ejecutado ahí. No puedes verlo con tus propios ojos, pero los pequeños detalles alrededor te daban el alcance completo del pavor que se cernía sobre este lugar. En algunos sueños vi a los prisioneros siendo alejados de la puerta que zumbaba. Estaban divagando y sus expresiones faciales no dejaban lugar a dudas. Lo que sea que les había pasado ahí había sido dañado sin posibilidad de reparación. Todo lo que quedaba por hacer con ellos era meterlos en el manicomio donde nadie tomaría en serio sus divagaciones. Uno de esos sueños particularmente intensos fue interrumpido. Creo que fue un miércoles.
Me desperté y vi que el sol aún estaba abajo, lo que me desconcertó un poco. Por lo general me despertaba temprano en la mañana, alrededor de las 7 a.m., pero luego comencé a escuchar los sonidos que me habían despertado, el traqueteo de las camas de metal, el tintineo de las cucharas en la cafetería. Parecía que los fantasmas que antes de ese momento habitaban el ala abandonada fácilmente decidieron mudarse de ahí. Los otros pacientes comenzaron a despertarse, muchos de ellos agitados por las cosas que estaban pasando. ¡Ja! ¡Malditos idiotas! Fue su pánico lo que me recordó que se suponía que debía mantener la calma, que yo no era uno de ellos. En ese momento de claridad me di cuenta de quién era el verdadero culpable de ese caos, y fue una revelación que me puso los pelos de punta, debo admitir. Fue un terremoto, el terremoto imposible que no se suponía que pasaría en nuestro pueblo. 30 años después del último finalmente sucedió y sospeché que sabía por qué. Definitivamente tenía que ver con esa habitación que habíamos abierto la semana pasada. Sí, la habitación con la escalera que conducía hacia abajo, debajo del suelo. Sabía que era donde estaba la prisión de mis sueños. No de hecho, pero lo sospechaba fuertemente. Después de un rato, el terremoto había disminuido. Las enfermeras entraron a calmar a todos, diciendo que nos durmiéramos y luego se fueron. Pero yo sabía que algo andaba mal. Algo había estallado esa noche para causar el terremoto. Así que solo fingí estar dormido y en su lugar me quedé despierto. Seguí pellizcándome debajo de las sábanas y metiendo el dedo en un resorte afilado que sobresalía de la cama debajo de mi colchón para mantenerme despierto. Casi una hora más tarde, la espera había valido la pena. Escuché el paso familiar de Beboda, así como el arrastre de pies descalzos a su lado. ¡Sigan adelante! Incluso los susurros de Beboda eran fuertes. ¡No se atrevan a despertar a nadie! ¡Continúen! Escuché una voz balbuciante que le respondía y aunque no estaba seguro de quién era, tenía una fuerte sospecha. Salí de mi cama con cuidado, haciendo todo lo posible para asegurarme de que los resortes debajo del colchón no me traicionaran. Así que me dirigí con cuidado hacia la puerta y la abrí con cuidado. Lo hice tan lentamente como para mirar a través de la rendija. Mi suposición resultó ser correcta. ¡Era Sasha! De alguna manera, Beboda la había encontrado ahí abajo. Ella había perdido casi la mitad de su cuerpo y era casi un esqueleto andante. Estaba claro que no tenía nada para comer ahí y no quería pensar en lo que había bebido o comido. Las paredes de esa parte del edificio siempre estaban tan húmedas. Estaba divagando algo para sí misma mientras Beboda prácticamente tiraba de ella como un maniquí. No estaba claro qué estaba diciendo exactamente, pero sabía que no se parecía en nada a lo que había dicho antes. Todos sus modales de la antigua época habían desaparecido, dando paso a los patrones de que hablaba tan primitivamente como un animal que vive en lo más profundo de todos nosotros. ¡Oye! ¡Psst! Escuché a alguien que me llamaba desde el otro lado del pasillo. Mirando ahí vi a Mirón sonriéndome. Él me había estado evadiendo toda la semana y ¿por qué había decidido mostrarse hasta este entonces? ¿Por qué? Haciéndome un gesto para que lo siguiera, desapareció en la oscuridad del ala abandonada. Estuve tentado de seguirlo allá, pero sabía que Beboda me vería. Pero ahora sabía dónde se había estado escondiendo Mirón. Ya no era solo una corazonada, estaba casi confirmado. Necesitaba pensar en el plan y como corresponde a un genio como yo, lo hice antes de que mi cabeza golpeara la almohada. Necesitaba una distracción y sabía cómo lo conseguiría. Al día siguiente me acerqué a algunos de los pacientes de otras habitaciones. Fingí un poco de amistad y les ofrecí un trato. Cada uno conseguiría un cigarrillo si podían crearme una distracción en la noche. Creo que al final mi estilo de vida saludable había valido la pena. Después de semanas de trabajar como esclavo para las enfermeras, tenía casi una docena de cigarrillos. Un cigarrillo fue todo lo que necesité para convencer a alguien de que me ayudara. También gasté 2 cigarrillos para convencer a Zapok de que me robara una linterna.
Sin ella, navegar por los pasillos oscuros del ala abandonada por la noche sería bastante difícil. Ya no estábamos en términos cercanos, ambos evitamos la compañía del otro, así que decidí prometerle algo a cambio. Prometerle una recompensa valió la pena. No sabía cómo lo había logrado, pero antes de acostarnos me pasó una linterna que funcionaba, una de las que usaban las enfermeras. No sabía si podía confiar en los pacientes con el plan, pero lo hice lo más infalible posible. Les dije que comenzaran a gritar a las 3 a.m. en punto o si escuchaban gritar a alguien más. Yo no dormí ni un segundo. Estaba demasiado emocionado por eso y temía haberme quedado dormido por accidente. Ya no tenía cigarrillos, así que no habría otra oportunidad como esta. Entonces alguien empezó a gritar a la 1:30 a.m. No fue lo ideal, pero funcionó. Quienquiera que haya sido, estaba haciendo un trabajo tan bueno que también debió haber despertado al resto de los pacientes. Uno por uno comenzaron a gritar y a lamentarse, atrayendo la atención de las enfermeras hacia ellos. Parecía que mi plan funcionó incluso mejor de lo esperado. Podía escuchar que casi todos los pacientes del hospital estaban gritando, e incluso aquellos que no estaban involucrados en la artimaña se habían agitado. La ola de pánico se extendía como el fuego a través de la gasolina. Pasar corriendo junto a ellos fue más fácil de lo que había pensado. Estaban demasiado ocupados poniendo a los pacientes a descansar para notar mi presencia en el pasillo. Solo escuché que algunos de ellos me llamaban cuando ya había corrido hacia el ala abandonada, pero en ese momento no importaba. Sabía que no me seguirían ahí, no después de lo que le había pasado a la otra enfermera. Rápidamente encendí mi linterna y me dirigí a la habitación con una escalera. Por suerte, el camino ahí era bastante sencillo, así que sabía a dónde me dirigía. Durante todo mi viaje pude escuchar los susurros provenientes de las habitaciones, también el golpeteo de los pies descalzos. Nada tan amenazante o agresivo, solo una señal de que algo más estaba ahí conmigo. Algunas veces vi algo correr de una habitación a la siguiente frente a mí, justo fuera del alcance de la luz de mi linterna. Esto siempre me hacía parar, me hacía querer reconsiderar lo que estaba haciendo, pero luego recordaba lo lejos que había llegado. Yo iba a descubrir el secreto de este lugar, eso era seguro. Iba a encontrar a Mirone e iba a hacerle responder por lo que había hecho. Cuando me deslicé en la habitación con el hueco de la escalera, noté con placer que la cerradura que colgaba de la puerta en la rejilla que separaba la habitación en dos mitades se había roto. Sin duda Beboda no había encontrado la llave, así que decidió abrirla con ayuda de la fuerza bruta. Me escabullí, me deslicé a través de la puerta y me dirigí a la escalera. El ascensor de al lado no funcionaba, pero de cualquier manera no esperaba que lo hiciera. Probablemente era peligroso usarla de cualquier manera. Incluso antes de comenzar mi descenso, me di cuenta de que la escalera era muy profunda. La luz de mi linterna no podía iluminar el fondo. Preparándome, comencé a descender. No estoy seguro de cuánto tiempo me llevó bajar todo el camino. Sin embargo, puedo decir que fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. El hueco de la escalera estaba muy oscuro con paredes abiertas de musgo negro que absorbía toda la luz de mi linterna, y el eco de mis pasos eran tan fuertes que era difícil saber si era yo quien caminaba o alguien más. Esperaba que algo saltara sobre mí en cada esquina y la longitud de mi viaje hacia abajo me estaba volviendo paranoico porque no tenía fin. Pensé que estaba atrapado en una especie de limbo, una escalera entre el infierno y el cielo, y estaba descendiendo por dicha escalera. No fue más fácil mantener la calma cuando noté la sombría luz roja que venía de abajo. Me imaginé el azufre y el fuego, agudicé mi oído, listo para escuchar los gritos de las almas atormentadas, pero no. ¡Oh, no! No había nada de eso. Solo cuando descendí unas docenas de metros más, me di cuenta de que no era el fuego del infierno lo que estaba viendo. Eran las luces rojas del sistema de emergencia. Al menos mi destino tenía algo de electricidad, dije.
Abajo había una enorme puerta de búnker con un interruptor al lado. Inmediatamente reconocí que era un interruptor maestro, aunque no tenía ni idea de dónde venía la electricidad. Era bueno saber que el lugar todavía la tenía después de 30 años. Quizás algunos generadores de respaldo resistieron la prueba de 30 años y aún así podrían funcionar según lo previsto. Abrí la puerta, entré e inmediatamente me encontré en un pasillo que iba en dos direcciones desde la puerta. No sabía a dónde me llevaban, pero de alguna manera sabía cuál tomar. La mayoría de mis sueños eran sobre la prisión subterránea, que sin duda estaba en algún lugar ahí, pero de alguna manera podía navegar hasta ahí. Era casi como si los sueños hubieran dejado algunos recuerdos residuales en mi cabeza. Recuerdos de los que no tenía ni idea hasta ese momento. Algo así como un déjà vu. ¿Me comprendes? Después de unos minutos de navegar por aquellos pasillos inundados de luz roja, finalmente lo encontré. La puerta que conducía directamente a la prisión. Todavía no la abrí, pero sabía lo que había del otro lado. Y sí, tenía razón. El lugar que había perseguido mis sueños estaba ahí. Se sentía muy extraño estar ahí por primera vez y conocer la habitación también. Una docena de jaulas estaban alineadas en las paredes, con gruesos cables de anaconda en el piso y en la puerta al final de la habitación. Ahí estaba la puerta misteriosa de mis sueños que siempre me separó de la fuente de ese maldito zumbido. Ahora estaba abierta. El interior era una especie de sala de control. Pude ver numerosos paneles cuyo significado no entendí y suficientes sillas como para acomodar al menos a 50 personas. Todo eso estaba amurallado por enormes y polvorientos paneles de vidrio en ambos lados, dejando solo un estrecho camino en el medio que conducía a otra puerta. Si mi estimación era correcta, los prisioneros que habían sido transferidos desde la prisión al otro lado de la ciudad fueron llevados aquí a su destino. Y el alcance de la sala de control significaba que lo que sea que habían conducido aquí era enorme. De ninguna manera los altos mandos de la Unión Soviética lo sabían. Me había topado con uno de los mayores secretos de la superación muerta. Estaba muy seguro. Me dirigí a la puerta al final de esa habitación. Aunque estaba polvorienta, logré distinguir las palabras en la placa. Núcleo de la comunicación. ¿Con quién podrían estar comunicándose a tales profundidades? Abrí la puerta y entré. A primera vista, la habitación era relativamente pequeña. En el medio había una silla con reposabrazos, un reposacabezas y los cinturones. Sin duda, la silla estaba destinada a mantener al prisionero en su lugar, y mirando hacia arriba entendí la razón. Encima de la silla, colgando del techo, había una construcción maciza. Pude ver cables gruesos conectados a él. Vi los enormes músculos titánicos de los pistones hidráulicos que estaban destinados a moverse hacia arriba y hacia abajo. Una vez que los bordes brillantes de las bobinas lo rodeaban, dejó ver detalles que nunca había visto en mi vida. Y en el centro de su parte inferior había un agujero justo encima del reposacabezas de la silla. Fuera lo que fuera, esa máquina estaba destinada a ser puesta en la cabeza de alguien. Solo podía imaginar el horror de ver esa enorme construcción de 20 toneladas cobrar vida y caer sobre ti. Pero, en realidad, ¿para qué fue? ¿Era esto algún tipo de dispositivo de comunicación? Solo entonces me di cuenta de que la habitación era mucho más grande de lo que parecía, que detrás de la silla había un gran pozo que bajaba. La mitad de los cables que conectaban la máquina conducían ahí y no pude evitar acercarme para echarle un vistazo. El pozo resultó no tener fondo, no pude ver el final, pero en ese momento, cuando apunté mi linterna hacia abajo, claramente lo sentí. Había algo abajo en el abismo que me regresaba la mirada. Esta sensación fue demasiado para mí. Todo lo que había sentido antes de eso no era nada al lado de esta criatura. Fue una especie de pánico animal, mi cerebro reaccionando a sentimientos que nunca estuvo programado para sentir. El contacto con esa cosa más abajo, aunque solo fue visual, me había sacudido demasiado para manejarlo.
No me quedó de otra que salir corriendo de ahí a través de esos pasillos. Rápidamente subí las escaleras abandonando toda precaución y cayendo directamente en los brazos de Beboda. Ella estaba en esa habitación. Sin duda alguien la había alertado de que un paciente se había escapado del ala abandonada y corrió al hospital para recuperarme. Pude ver en sus ojos que sabía dónde había estado. Era como una mezcla de furia y extrañamente como de pánico. Su más grande secreto había sido revelado. ¿Cómo te las arreglaste para romper la cerradura? Fue todo lo que me preguntó señalando sus fragmentos en el suelo. Con horror me di cuenta de que ella no había sido quien lo rompió. Ella debió haber tenido la llave desde el principio. Desde ese momento ella me vigila de cerca. Por alguna razón no me puso en cuarentena ni me tiró a una celda solitaria. Ella me deja caminar, pero entiendo que debe de tener su razonamiento para ello. Si no fuera por mi fuerza de carácter, el extraño contacto bajo la tierra me habría sacudido, pero me complace informar que todavía estoy perfectamente bien. Mi mente funciona con perfecta claridad, y cuando yo les envíe a todos los que me están escuchando una foto decapitada de la cabeza de Mirón, verán que les estaba diciendo toda la verdad. Finalmente lo encontré. Finalmente he encontrado la respuesta a lo que ha estado pasando. Muchos de ustedes en los comentarios han pensado que yo estaba loco. Piensa que la gente que va a los manicomios para esquivar el reclutamiento está loca. Y sí, sé que muchos de ustedes dudan de que esté diciendo la verdad, pero he decidido darles una última actualización. Después de todo, si no lo escuchas, permanecerás ignorante y pensarás que todo esto es una locura. Beboda me ha estado vigilando durante una semana. Siempre había sentido sus ojos en mí. Tenía curiosidad por saber por qué no me había vuelto loco como el resto de la gente aquí. Estaba seguro de que me iba a tirar esa máquina, que una noche me despertaría en sus brazos mientras me llevaba ahí para convertirme en el mismo tonto en el que se había convertido Sasha. Pero parece que el propio destino interferiría. El miércoles pasado, Sasha de repente comenzó a hablar. Hablaba lo suficientemente alto como para despertar a todos en el manicomio. Las enfermeras estaban ansiosos por ella, sin importar lo que hicieran, no podían hacer que se callara. Después de unas horas más, Beboda apareció en el umbral de mi habitación. Me dijo que Sasha quería hablar conmigo y que se negaba a hablar con nadie más. Al principio me negué, pero Beboda nunca aceptó un no como respuesta. Agarrándome en un brazo como oso, prácticamente me llevó a la habitación de Sasha y me tiró adentro. No saldrás hasta que te cuente todo lo que ha visto, ¿me oyes? Ella sisió antes de cerrar la puerta detrás de mí. Oh, pero ahí estás, buen amigo. Sasha me saludó con una sonrisa tan hermosa como era. Ella estaba atada por una chaqueta restrictiva y sus ojos me miraban en diferentes direcciones. Sí, una novela clásica, casi como una caricatura, solo que no le encontré lo divertido. Estaba encerrado con esa persona y aunque tenía un movimiento desenfrenado, sentí que no me salvaría de ella. Hola, Sasha, le dije. Acabo de conocer al padre de mi novia recientemente, dijo con entusiasmo, yendo directamente al grano. Todavía recordaba a su novia y cómo me susurraba al oído, así que no la felicité por cruzar tal hito. Es una persona estupenda, aunque no tengo que decírtelo. También lo has conocido, ¿no? Me preguntó de repente. No sé, pero entendí de lo que me estaba hablando. Esa presencia oscura y misteriosa en las profundidades de la instalación subterránea. ¿Por qué querías hablar conmigo, Sasha? Le pregunté. ¿Cómo que por qué? Porque a ambos lo conocemos, por supuesto. Dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Él quería hablar contigo mucho. Lástima que no te hayas subido a la máquina. Estabas demasiado asustado, lo entiendo, pero no te preocupes. Bajó la voz a un susurro. Una vez que te lo cuente todo, tú ya no tendrás miedo. La historia que me contó a continuación parecía absolutamente ridícula. Si no hubiera visto las cosas que vi con mis propios ojos, yo no le creería.
Resulta que allá por los años 50, los geólogos soviéticos, preocupados por la actividad sísmica que era bastante inusual en el lugar, habían encontrado algo debajo de nuestro pueblo. Una criatura gigante cuyo tamaño desafiaba toda razón. Una criatura tan enorme que mientras se retorcía en lo que dormía podía crear terremotos. Hablar de tal descubrimiento al mundo estaba fuera de cuestión. Durante esos tiempos tumultuosos, cualquier cosa que pudiera traer incluso la más mínima ventaja a la guerra era un secreto muy bien guardado. Y además, la criatura de un tamaño tan imposible era un espécimen curioso. Estudiarlo podrían conducir a nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos que, según esperaban los científicos, podrían hacer que los tanques rusos sean más fuertes y los aviones más rápidos. Después de algunas décadas de estudiarlo, los científicos llegaron a una terrible conclusión. La criatura era sensible, no de la manera convencional que le permitía usar herramientas. Oh, no, su inteligencia lo era, de hecho. Era tan potente que estaba por encima de todo. Su mente era un océano sin límites, una megacomputadora que podía mantener universos enteros en su imaginación. Mientras ellos pensaban dónde conseguir dinero para comprarle comida o cómo encontrar una pareja adecuada para aparearse, esa cosa podía calcular la trayectoria de la Tierra durante los próximos millones de años, ni nada más que en un solo momento. Tal era el poder de su mente que con un simple pensamiento podía volver loca a la gente cercana. También podía iluminarlos con los secretos del universo. Esa era la ventaja que buscaban los militares, una puerta de entrada a los secretos del universo que luego sería inevitablemente armada. Ellos comenzaron a construir la instalación de comunicación de inmediato e incluso lanzaron un prototipo de un dispositivo de comunicación. Sin embargo, pronto descubrieron que el contacto con la mente de la criatura por lo general volvía loca a la gente. La posibilidad de un contacto exitoso era de 1 entre 1000, lo que significaban dos cosas. La primera era que los científicos requerían muchos sujetos de prueba, y lo segundo, tendrían que deshacerse de ellos de alguna manera después de que se agotaran. Necesitaban un frente, un lugar donde pudieran poner a todos los locos que salían de sus instalaciones, preferiblemente a algún lugar cercano. Por eso se construyó así el manicomio, justo encima de las instalaciones para que no tuvieran que moverse demasiado a los sujetos de prueba. Pero muy pronto resultó que el contacto tuvo otro efecto secundario desagradable. La criatura estaba dejando una huella en la mente de los sujetos de prueba, lo que conducía a una actividad psíquica bastante inusual. Una actividad psíquica que no podían ser controlada y cuyos efectos residuales podían sentirse incluso después de la muerte del sujeto de prueba. Con efectos secundarios tan peligrosos y casi sin resultados positivos considerables, el experimento final se consideró un fracaso. Cuando la Unión Soviética colapsó, las nuevas autoridades no quisieron continuar con la operación y ordenaron cerrar y abandonar la instalación junto con el ala. Sin embargo, no tuvieron en cuenta una cosa. Resultaba que, si bien el contacto de la criatura con los humanos solía ser breve, se había acostumbrado, y ahora él quería más. Tanto es así que comenzó a rastrear posibles conversadores interesantes y llevarlos al manicomio. Mientras estuvo encerrado bajo tierra, su presencia psíquica llegó muy lejos. «Él me ha hablado, amigo», dijo Sasha. «Ahora él quiere hablar contigo». Naturalmente, yo no quería aceptar esto y no quería que Beboda lo supiera, pero no podía quedarme por más tiempo ahí. Llamé a Beboda y ella me acompañó de inmediato a su gabinete. Sin duda quería saber lo que averigüé. «Lo siento, Beboda, no mucho». Mentí rápidamente. Me miró con desconfianza y luego me ofreció un trato. Si le cuento todo lo que he aprendido de Sasha, así como todo lo que he visto, y si le gusta lo que escucha, entonces me daría la libertad. Yo firmaría todo el papeleo necesario y falsificaría algunas firmas para dejarme ir del manicomio. Como ya cumplí mi condena y el ejército tampoco me perseguiría.
En sus registros yo ya estaba marcado como loco, por lo que ya no tenían interés en mí. Una vez loco, siempre te mantienes de esa manera, así que estuve de acuerdo, y le conté todo. Le conté lo que Sasha me había dicho sobre el pasado de la instalación. Le dije lo que vi y escuché esos fantasmas en el ala abandonada, que yo había visto personalmente el papeleo donde se mencionaba a los prisioneros, que yo sabía sobre su conspiración con Mirón para convertirme en el loco y que sabía que él había estado viviendo en el ala abandonada. Cuando escuchó eso, sonrió con suficiencia, debía haberla divertido. Por supuesto, no le conté sobre mi participación y que la criatura quería verme. No tengo dudas de que si le dijera eso, el trato se cancelaría. Después de mi momento de honestidad, reunía el coraje suficiente y le hice un par de preguntas. Por ejemplo, su participación en el proyecto. Extrañamente, ella se abrió a mí. Me dijo que encontró los documentos que mencionaban la instalación por accidente y que estaba intrigada por la capacidad de la criatura para influenciar con sus poderes a las personas. Beboda los quería para ella, pero por supuesto no podía arriesgarse a volverse loca. Así que esperaba perfeccionar el proceso de comunicación para que algún día ella también pudiera tener una onza de su poder. Después de esa charla terminamos. Ella firmó los papeles y yo estaba libre para irme. Era libre por fin. Eso me recuerda, me dijo antes de salir del edificio. No le digas a nadie lo que has escuchado o visto aquí, o terminarás rápidamente en este jodido sitio. Así que ahí lo tienes. Estoy fuera del hospital grabando esto ahora. A un loco no lo dejarían ir de un manicomio, ¿verdad? La única razón por la que publico esto a tiempo es porque sé que ustedes están acostumbrados. Así que esta es mi última actualización. Por supuesto, decidí ir en contra de mi palabra con Beboda y llamé a la policía en el momento en que tuve la oportunidad. Después de todo, ella seguiría torturando a la gente si no la detenemos. Ellos no me tomaron muy en serio y colgaron. Así que supongo que continuará con sus experimentos con la esperanza de perfeccionar algún día el proceso para hacerlo ella misma. Mirón todavía me persigue, al parecer Beboda también lo ha dejado ir. No quiero hablar con él, así que espero que si lo ignoro eventualmente se vaya. Aunque reconozco que él a veces me da escalofríos. En este momento, mientras grabo, él está detrás de mi ventana y sigue mirando dentro de mi departamento. Él piensa que no puedo verlo, pero yo sí que lo puedo ver. Él siempre ha estado muy atento. No sé por qué haría todo lo posible para seguir acechándome. Hace falta aclarar que yo vivo en el 9º piso, así que si pierde el equilibrio podría caer y morir. Pero lo que sea, el tipo siempre le han faltado algunos tornillos en la cabeza, ¿o no? Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.